Padre amado que estás en el cielo, venimos ante tu presencia agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar en tu casa y de poder, Señor, ser expuesto a la exposición de tu palabra. Te imploramos, Señor, en esta noche que tú hables a nuestros corazones, que tú nos enseñes, que tú nos confrontes, Señor, nos alientes, que podamos, Señor, verte de una forma nueva a través de tu palabra. Que podamos, Señor, aprender algo nuevo de ti y a la vez, Señor, transformar y que nuestra vida, mejor dicho, pueda ser transformada conforme a la imagen y a la vida de Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia que hoy se reúne y pedimos que tú nos precedas y nos acompañes en esta noche. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Antes de iniciar, quisiera contarles una experiencia personal o una anécdota de algo que he tenido que vivir recientemente. Y resulta, viene el caso que en las instalaciones donde yo laboro, ya en Boca Chica, recientemente tuvimos que iniciar un proceso de planos, un proceso de, vamos a decir, unos permisos que debíamos conseguir al principio del Estado, que no se hizo. Y a través de ese proceso ha salido, o uno de los requerimientos ha sido presentar planos de la construcción de toda la infraestructura que se encuentra allá. Pues resulta, viene el caso que dichos planos no existen, o por lo menos no lo tenemos en nuestra posesión. Y hemos tenido que recurrir a otras fuentes, tener que rediseñar, por así decirlo, los planos de las instalaciones, etcétera, etcétera. Pero la razón por la cual menciono esto y lo interesante del caso es que nunca en mi vida hubiera yo imaginado que unos planos hubieran sido tan importantes, gracias, o tan relevantes después de haberse construido la edificación. Por lo general uno utiliza los planos como punto de referencia, uno utiliza esos diseños para saber cómo guiarse, pero la mente común o aquel que no conoce de ingeniería o arquitectura pudiera deducir, como lo hacía yo, que una vez finalizada la construcción ya esos planos son irrelevantes y no tienen ninguna otra función. Pero la realidad es que no es así. Tanto después o en el proceso de construcción como después, estos planos son sumamente importantes. Nos ayudan no solamente a saber el proceso en el cual fue construida la edificación, sino que también nos enseñan cuáles son algunas de esas características de la edificación, cuál es el grosor del fundamento, cuál es el grosor de las columnas, cuál es el material en el cual está edificado, cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles, cuál es la conexión eléctrica, cuál es el plano de plomería, etcétera, etcétera. Un montón de informaciones que en algún momento son importantes, pero si no están disponibles, crean un gran dolor de cabeza. Disculpen. Entonces, ¿por qué decimos esto? ¿Cuál es la importancia de esto? Precisamente el tema que vamos a estudiar esta noche tiene mucho que ver con eso de la importancia de los planos o la importancia de los diseños originales. Si nosotros fuéramos a decir que la Iglesia de Cristo, lo cual es una congregación, una asamblea de creyentes, pero si pudiéramos decir que la Iglesia de Cristo es una edificación per se, muy bien pudiéramos afirmar también que los planos o los diseños originales de esa edificación aparecen registrados en lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Pudiéramos decir que el Antiguo Testamento sirve como fundamento, sirve como plano, sirve como esa base en la cual se construye la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que vemos que se expone y que se explica a detalle en el Nuevo Testamento. Pero ¿cuál es la relación entonces hoy en día con nosotros con relación al Antiguo Testamento? ¿Cómo nosotros, la Iglesia de Cristo, y cómo nosotros, creyentes individuales de Cristo, podemos beneficiarnos de aquellos planos que fueron dados miles y miles de años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y para ello les voy a invitar que me acompañen a Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo capítulo 5, versículo 17. Y vamos a leer la porción del Sermón del Monte que compete o que nos compete para esta noche.
Mateo capítulo 5, versículo 17, y vamos a leer hasta el versículo 20, aunque el enfoque de esta noche va a estar meramente en el versículo 19. Dice así la palabra de Dios: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Que el Señor bendiga su santa palabra. Ya hace varias exposiciones atrás iniciamos este subtema en el Sermón del Monte que hemos estado estudiando, el cual se relaciona con la ley de Dios y su carácter. Y el título de esta serie ha sido El carácter de Dios en su ley. Ya hemos visto dos partes, cada una enfocándose en un versículo. La primera enfocándose en el versículo 17 y la segunda en el versículo 18. Y si alguno viene por primera vez y no sabe de qué es ese tema, vamos a hacer un pequeño resumen solamente para poder identificar el contexto en el cual nos encontramos. Como ustedes saben, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos ha dado hasta este momento grandes enseñanzas que contradicen hasta cierta forma lo que esta multitud y lo que esta audiencia había aprendido y había sido instruido por la religión farisaica y por la cultura que predominaba en aquel entonces. Y al escuchar estos mensajes, como son la bienaventuranza y el llamado que hace nuestro Señor de ser sal y luz de esta tierra, la pregunta lógica que su audiencia debía de tener y que Jesús anticipa es: ¿cuál entonces es la posición de este hombre con relación a la ley? ¿Cuál es la posición de este Señor Jesucristo, el cual se clama o proclama ser Hijo de Dios? Pero ¿cuál es su posición con respecto a nuestra religión, a lo que hemos aprendido y lo que hemos sido enseñado? Y la respuesta el Señor Jesús la da desde el primer momento en el versículo 17, cuando Él dice: no penséis que he venido a abrogar la ley. En otra palabra, no penséis que yo he venido a anularla o a cancelarla. Todo lo contrario, he venido a exponer su correcto uso. He venido a cumplirla, pero mediante este cumplimiento también demostrar cuál es el lugar de la ley, cuál es el uso de la ley, cómo debe ser interpretada, lo cual era completamente erróneo a según lo hacían las autoridades religiosas de aquel entonces. Y aquí nosotros vemos cómo Jesús se embarca en otro tema del Sermón del Monte, el cual vamos a ver a partir de ahora que el Señor se caracteriza por enunciados que comienzan: oísteis que fue dicho tal y tal cosa, mas yo os digo lo siguiente. Y cada uno de estos enunciados no es corrigiendo la ley, más bien es abundando y dando el sentido correcto de la ley. Pero para poder entender todo lo que el Señor Jesús va a decir a continuación, y para poder entender incluso el significado verdadero del Sermón del Monte, es importante que nosotros entendamos el fundamento de estos 4 versículos. Es importante que entendamos los principios fundamentales de cuál es la relación de la iglesia con la ley, cuál es la relación del cristiano con la ley y qué lugar tiene la ley de Cristo, mejor dicho, la ley de Dios en el reino de los cielos. Y es aquí entonces cuando llegamos al versículo 19. El versículo 19 inicia diciendo: de manera que, y de manera sirve de una conexión entre los versículos 17 y 18. De manera significa entonces o a consecuencia de. Y tenemos entonces que ver qué dice Jesús en los 2 versículos anteriores. En el versículo 17 habíamos dicho
que Jesús expone lo que es la autoridad de la ley. Él dice que la ley Él no vino a abrogar la ley ni a los profetas, y las razones por las cuales, número uno, es porque la ley procede de Dios. O sea, la ley tiene autoridad de parte de Dios, es perfecta, no necesita ser anulada, más bien necesita ser cumplida. Y su propósito en esta tierra fue precisamente ese, cumplir la ley, o mejor dicho, uno de sus propósitos. Pero también vemos la autoridad de la palabra de Dios o de la ley en la vida de Jesucristo, al punto que el mismo Señor Jesucristo se sometió a los estatutos y leyes de la ley mosaica. O sea, podemos decir sin lugar a duda que Jesucristo fue el único hombre que caminó sobre la faz de la tierra, que cumplió a cabalidad todos y cada uno de los mandamientos que aparecen en la ley. Su ministerio fue regido bajo los parámetros de la ley, y él se aseguró de cumplirla en todo el sentido de la palabra. Y después vamos al versículo 18, el cual nosotros pudimos exponer hace 2 semanas, y vemos que Jesús no solamente habla de la autoridad de la ley, pero que también habla de la vigencia. Y aquí el Señor Jesucristo dice que el mundo y los cielos pasarán y toda esta creación cesará, mas su palabra permanecerá. Y nos está hablando aquí del carácter eterno de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Esta autoridad que nosotros vemos en el versículo 17 se extiende a través de los tiempos, se extiende a través de la creación. Incluso cuando toda la creación haya cesado, la palabra de Dios y su ley permanecerá. No solamente se extiende a través de los tiempos, sino que también vimos que extiende a toda la palabra de Dios en todo momento. Cuando Él dice que ni una jota ni una tilde pasará, se está haciendo referencia que no solamente la palabra de Dios sobrevivirá la creación y nuestro mundo, sino que toda la palabra de Dios sobrevivirá, y que no hay ni siquiera ni una tilde ni una jota la cual nosotros vamos a menospreciar o pensar que es irrelevante, porque todas y cada una de la palabra del Señor se cumplirán. Y teniendo esto en mente y habiendo sabido de que Cristo había expuesto, número 1, la autoridad de la ley, y número 2, la vigencia de la ley, entonces ahora llegamos al tercer punto, que es la envergadura de la ley. La envergadura de la ley lo que comprende es qué abraza o qué arropa, por así decirlo, la ley de Moisés. Y es importante que nosotros comencemos a definir los términos que aparece aquí. Perdón, quisiera hacer un comentario también antes de iniciar en esto. No sé si ustedes recordarán en la primera exposición que nosotros hicimos una pregunta. Y la pregunta era la siguiente: ¿no se supone que estamos nosotros bajo la gracia y no bajo la ley? O sea, ¿cuál es el propósito de este versículo 19? Cuando el Señor nos dice aquí que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, lo que nos está diciendo es que debido a la autoridad que tiene la palabra de Dios y debido a la relevancia que tiene la palabra de Dios y específicamente la ley, nosotros estamos comprometidos a obedecerla y enseñarla. Y ustedes recordarán cuando veamos en la primera exposición que planteamos esto, y la pregunta que planteamos era: ¿no se supone que el Antiguo Testamento debía de ser reemplazado por el Nuevo Testamento? ¿No se supone que el nuevo pacto anule el viejo pacto? Y la respuesta que habíamos dicho en aquel entonces era sí y no. Y hoy en esta noche, Dios mediante, vamos a responder esa pregunta de por qué sí y por qué no. Para responder esta pregunta es importante definir los términos que aparecen aquí. Y el versículo 19 inicia diciendo de la siguiente forma: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, dice, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Aquí el Señor utiliza, por así decirlo, un sujeto en esta oración. ¿Y cuál es el sujeto? Estos mandamientos.
¿Y a qué hace referencia el Señor Jesucristo con estos mandamientos? De una forma directa, Él se está refiriendo a la ley y los profetas, como decimos en el versículo 17. Se refiere a toda la revelación de la palabra de Dios que ellos tenían en el momento de que Jesucristo pronunció estas palabras. En otras palabras, decimos, el Señor está haciendo referencia directa a lo que se conoce hoy en día como el Antiguo Testamento, que en aquel entonces no era más que el canon hebreo o la Biblia hebrea. Pero también vemos una referencia indirecta, y es que este versículo ciertamente se puede aplicar a toda la palabra de Dios, a toda la revelación de Dios. Es decir, no solamente limitado al Antiguo Testamento, sino que vemos que es cierto en todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si queremos entender el significado de estos versículos y queremos entenderlo de la manera que la audiencia lo entendió cuando Jesús pronunció estas palabras, es importante entonces que nosotros veamos a este texto y lo interpretemos a la luz de la ley. Que lo interpretemos a la luz de la ley, que es lo que el Señor está diciendo, y cuáles son sus implicaciones hoy en día. Lo primero que el Señor dice con respecto a la ley es que cualquiera que quebrante esta ley. Y esta palabra quebrantar es sumamente interesante y sirve como primer escalón a todo lo que vamos a ver en esta noche. Esa palabra en el original significa hacer a un lado, invalidar, disolver o incluso desatar. Muy raro a la primera definición que nos llegaría a la mente cuando escuchamos quebrantar, entendemos por algo que se rompe o que se destruye. Pero la aplicación principal de esta palabra en el idioma griego original habla de una desligarse o de desatar o de liberarse de una responsabilidad o de una autoridad. Así que en otra palabra lo que está diciendo Jesús está diciendo que Él no está hablando de aquellos que infringen la ley, es decir, que rompen la ley, aunque bien se pudiera aplicar para esto, pero el sentido en el cual el Señor Jesucristo lo dice y la forma como su audiencia lo hubiera entendido, es que está hablando de aquellos que se desligan, que se desatan y hacen a un lado la autoridad de la ley sobre sus vidas. Es aquellos que simple y llanamente anulan la autoridad de la ley, de la palabra de Dios mostrada en su ley, bajo el argumento de que esa ley no les corresponde a ellos. Aquellos que simple y llanamente se independizan de la ley de Dios. Y esto tiene un trasfondo interesante en el pueblo judío. Recordarán que Jesús le está hablando a judíos, aquellos que habían sido sometidos por años y años bajo el sistema religioso del judaísmo. El sistema de los fariseos o el sistema religioso de los fariseos era un sistema cargado a todo lo que pudiera caber de leyes y mandatos. No solamente observaban los 10 mandamientos, no solamente observaban los 623 mandamientos que aparecen en el Pentateuco, como si esto no fuera suficiente, agregaban cientos y cientos de mandamientos adicionales con el propósito de asegurarse de no quebrantar o de no faltar a ningún mandamiento. Pero haciendo esto, como si ya no fuera suficientemente imposible, hacían aún más imposible poder observar o mantener toda la ley de Dios. Y lo interesante del caso es que ellos lo sabían. Ellos sabían que era imposible guardar toda la ley. Ellos sabían que era imposible observar y nunca pecar en los 623 mandamientos, sin contar aquellos que ellos mismos se habían incluido. Entonces, ¿qué hacían? Se hacían de la vista gorda. Ellos enseñaban que ciertamente habían algunos mandamientos que no eran tan importantes, que no eran tan relevantes para ellos y que por consecuencia, si uno no lo observaba o si no lo obedecía, no había consecuencia en su vida. En vez de ellos reconocer la insuficiencia y clamar y apelar por la gracia y la misericordia de Dios, ellos lo que hacían era, movidos por su orgullo, se desligaban, se desataban de estos mandamientos,
considerándolos menores o irrelevantes. Y el Señor Jesucristo le llama la atención de esto cuando nosotros vemos que en Mateo capítulo 23 le llama la atención en su porción de los ayes a los escribas y fariseos. Ellos se habían enfocado especialmente en cumplir aquellos mandamientos que inflaban su sentido de autojusticia, en otras palabras, que lo hacía sentir justo, y le daban prioridad a aquellos mandamientos que eran externos, es decir, que puedan mejorar su apariencia ante los hombres. Y el Señor Jesucristo le dice en Mateo 23 lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y en el dol y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo primero. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo es: ustedes son tan meticulosos con lo que ustedes quieren, que incluso una menta, que incluso un comino, lo cual son simplemente especias, hojas, ustedes cogen y diezman la 10 parte de eso. Yo me imagino a un fariseo que va al colmado y compra una especia y dice: ok, esta fundita hay que sacar un 10% y darlo al templo. Y eso era lo que hacían. Sin embargo, dice aquí que ellos observaban o ignoraban el hecho de que debían de exhibir justicia, debían de exhibir misericordia y debían de exhibir fe. En otras palabras, los fariseos habían elegido observar aquellos que ellos entendían más conveniente para ello. Más adelante el Señor Jesús le vuelve a reclamar en el versículo 25, el mismo capítulo, cuando dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y vemos aquí claramente cómo ellos habían menospreciado aquellos mandamientos que concernían el hombre interior para dar prioridad a aquellos mandamientos que exaltaban su apariencia ante los hombres. Ciertamente los escribas y fariseos se habían dado el lujo y el privilegio de desligarse de estos mandamientos que ellos consideraban pequeños o irrelevantes o insignificantes según su opinión, y peor aún, como dice la palabra, y así también enseñaban. Y así también enseñaban a los otros hombres que debían de hacer. O sea que cuando dice el Señor Jesucristo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos, de manera que aquel que se desligue, que se desate del compromiso que tiene ante alguno de estos pequeños mandamientos, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y la pregunta que debemos hacernos nosotros es la siguiente, y eso es sumamente importante que lo entendamos. Si decimos, por ende, y si predicamos que no es necesario guardar el día de reposo, o que no es necesario que tengamos que evitar cierta comida como camarones o cerdos en nuestra dieta, estaríamos nosotros también cometiendo el mismo error que los fariseos y escribas. Estaríamos nosotros también incluyéndonos en este versículo, faltando a la ley y los profetas. Para responder esta pregunta es importante que entendamos primero cuál es la función de la ley y cuál es la función de la ley en la iglesia de Cristo. Y quiero hacer una palabra de advertencia. He orado grandemente para que el Señor me dé gracia para poder ser lo suficientemente claro y llano con relación a este tema. Pero vamos a aventurarnos en aguas profundas. Así que les advierto, hermano, mejor dicho, les exhorto a que oren para que el Señor también les dé entendimiento sobre estas verdades que vamos a embarcarnos. Primero tenemos que saber cuál era la función de la ley según la nación de Israel. Nosotros sabemos que Dios había dado la palabra o la ley por medio del siervo Moisés. Y pudiéramos resumir de una forma sencilla que el propósito de la ley era mostrar el estándar de Dios, es decir, lo que Dios esperaba
de su pueblo, lo que Dios espera de nosotros. ¿Y cómo se ve esto en el caso de Israel? Dios le provee la ley a Israel por medio de Moisés para mostrar lo que Dios espera de su pueblo y de su nación. Y pudiéramos dividir entonces esta ley en tres categorías. Son tres categorías en las cuales muchos eruditos han dividido la ley. No precisamente la palabra de Dios así lo hace explícito, pero sí nos ayuda a entender qué función o cuáles propósitos cumplían diferentes tipos de leyes. La primera ley, o el primer, por decirlo así, set, o el primer conjunto de leyes, se denomina la ley moral. Y esto compete los mandamientos que están relacionados directamente con Dios y su carácter. Es decir, nos muestra quién es Dios y qué espera Dios de nosotros. Un ejemplo claro de estos mandamientos son los 10 mandamientos, en los cuales el Señor nos dice que no debemos hacernos ídolos, y que nos dice que debemos honrar su nombre, y que nos dice que debemos de cuidar el prójimo de manera que no hablemos mentiras, o que no codiciemos, o que no robemos, o que no matemos. Todos estos mandamientos nos muestran cuál es el estándar moral que Dios espera de nosotros y cuál es el carácter intrínseco de Dios. Es decir, estos mandamientos nacen porque, número uno, Dios es eterno, Dios es celoso, y porque Dios es santo, y por ende Él espera que su pueblo también lo sea. El segundo juego de leyes se comprende, o lo se puede denominar, lo que son las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales son mandamientos específicos dados a la nación de Israel, dados al pueblo de Israel, por lo cual ellos debían comportarse delante de Dios y delante de los pueblos. En otras palabras, aquí incluyen las leyes ceremoniales que competían el templo y el tabernáculo. ¿Quiénes podían servir en el templo? ¿Cómo debían de ser las ofrendas? ¿Cuál era el proceso para presentar una ofrenda, un sacrificio delante del Señor? También comprendía cuáles eran los parámetros de los sacerdotes. ¿Quiénes podían ser sacerdotes y cómo debían manejarse los sacerdotes? ¿Cuáles eran algunas de las dietas que el pueblo de Israel debía de mantener? Como habíamos dicho, abstenerse de cerdo, abstenerse de camarones o de animales o mariscos, por así decirlo, etcétera, etcétera, e incluso observar algunos días festivos. Y el propósito de estas leyes era simplemente organizar la adoración en la nación de Israel y mostrar a las naciones adyacentes que la nación de Israel era diferente que ellos, que el pueblo de Dios era diferente en costumbre y en prácticas. Y por tercero, nosotros vemos lo que se denomina la ley o las leyes civiles o judiciales. Y estas leyes, como su nombre lo dice, tienen un carácter cívico y muestra a la nación de Israel cómo debía comportarse como nación en sí. Y vemos aquí leyes, por ejemplo, cuando estudiamos todo el libro de Levíticos y Deuteronomio más adelante, de cómo el pueblo de Israel debía de manejar lo que eran los esclavos, cuánto era el tiempo que una persona podía tener un esclavo y bajo qué condiciones podía adquirir un esclavo. Hablaba acerca de las propiedades, cómo tú debías trabajar tu tierra, cuánto tiempo podía trabajarla y cuánto tiempo debía dejarla descansar. Cuando tú tenías que vender una tierra, cuál era el proceso para vender y comprar una tierra. Si tú hacías un daño a tercero, si tú faltabas a tu hermano o a la propiedad de tu hermano, ¿cuál era el procedimiento para tú retribuir o por así decirlo, compensar a ese hermano o a ese tercero al cual tú has fallado? Etcétera, etcétera. En otras palabras, son leyes o una constitución por la cual una nación se puede regir. Y cuando nosotros vemos todas estas leyes, podemos simplemente resumirla y mostrar lo siguiente. El propósito de estas leyes era, número uno, mostrar el carácter santo de Dios. Y número dos, establecer parámetros para que el hombre de Dios pueda relacionarse con Dios. Número uno, mostrando la insuficiencia
que demanda Dios, o mejor dicho, la insuficiencia del hombre para poder acercarse a Dios. Y más adelante, no lo vemos muy explícito en el Antiguo Testamento, pero más adelante vemos que la ley también mostraba así el camino, o pavimentaba el camino a lo que debía de ser el Mesías. Pero es importante que sepamos cuál nunca fue el propósito de la ley. La ley nunca se dio con la intención de justificar al hombre delante de Dios. Y Pablo es muy enfático en esto en el libro de Gálatas, específicamente en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Pero no solamente el hombre no debía de ser justificado por la ley, tampoco debía ser santificado por medio de la ley. Es decir, ser más agradable o más aceptos delante del Señor, como lo dice Pablo también en Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 5. Pero sin embargo, y a pesar de esto, los versículos 17 y 18 nos enseñan cuál fue el propósito de la venida de Jesucristo. Y esa es cumplir la ley de Dios. Lo dice claramente en el versículo 17, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y el versículo 18 dice, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. En otra palabra, está explícito y se sobreentiende que la ley perdura o que la ley está vigente siempre y cuando no haya cumplido su propósito. Aquel propósito para el cual Jesucristo vino aquí a la tierra a cumplir. Y Él lo hizo y lo hizo a toda cabalidad. No solamente Jesús cumplió toda la ley, sino que también en Él fue cumplida toda la ley. Y Jesús establece por medio de su muerte y resurrección un nuevo pacto. Y esto es sumamente interesante y es importante que los entendamos. Jesucristo, mediante su vida y su ministerio aquí en la tierra, establece un nuevo pacto. Y ese pacto no vino porque Él anuló el viejo, porque Él, por así decirlo, abolió el antiguo pacto. No, sino que este nuevo pacto vino gracias a que Cristo pudo cumplir y completar el viejo pacto. En otra palabra, pudo cancelar el viejo pacto porque Él cumplió con los requerimientos y requisitos que este viejo pacto establecían. Y esto fue lo que Él mismo anunció en la última cena. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 22, versículo 20, que cuando Jesús estaba con sus discípulos la noche antes de ser crucificado y momentos antes de ser apresado, que Él compartió su cena, de la cual nosotros hoy vamos a hacer memoria. Él dice lo siguiente en el versículo 20, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. En otra palabra, Jesucristo, por medio de su muerte y resurrección, establece un nuevo pacto, cumpliendo al mismo tiempo y satisfaciendo el viejo pacto. ¿Y cómo nosotros vemos esto en las Escrituras? ¿Cuáles son las evidencias que vemos? Sencillo, número 1. Vemos que en la palabra del Señor, cuando Jesucristo murió y expiró en la cruz, dice la palabra de Dios en Mateo 15, versículos 37 y 38, que el velo del templo fue rasgado de arriba abajo en 2 pedazos. El velo del templo, aquel velo que simbolizaba la separación entre Dios y el hombre. Aquel velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, del cual solamente el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios, y solamente una vez al año, después de haber ofrecido sacrificio por él mismo. Pero el templo es roto y el templo es separado, dando a entender que ya no hay esa división entre Dios y los hombres. Ya no es necesario los rituales, ya no es necesario los sacrificios, ya no son necesarias las ceremonias para poder tener esta interacción o esta relación con el Señor, sino que hay un nuevo y mejor pacto
el cual radica en Cristo Jesús y en su obra de la cruz. Él es ahora esos rituales que se practicaban. Él es el sacrificio que se necesitaba y Él es la ceremonia que se celebraban para poder entonces tener esa relación personal entre el hombre y Dios. En otras palabras, Cristo cumplió con todas las leyes ceremoniales. El hombre ya no necesita sacrificio, el hombre ya no necesita sacerdotes, el hombre ya no necesita celebrar día festivo, porque Cristo se constituyó en sacrificio y en sacerdote y en celebración por nosotros al morir en la cruz y resucitar al tercer día. También vemos esto ejemplificado en la institución de la iglesia. Gálatas 3:28 dice, hablando del cuerpo de Cristo, Pablo dice, ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y también en 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, esto es la iglesia, sean judíos o griegos, sean judíos o gentiles, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por medio de Cristo Jesús venimos a formar parte de la iglesia de Cristo, la cual está conformado por judíos tanto como por gentiles. Y esta iglesia no es un gobierno. Esta iglesia no es una nación, sino que es un cuerpo, una asamblea de creyentes. Por ende, las leyes cívicas y las leyes judiciales que regían a la nación de Israel no tienen lugar en la iglesia, porque la iglesia no es la nación de Israel, sino que es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Así que vemos ahí también que Cristo, estableciendo este nuevo pacto y estableciendo esta iglesia, también cumplió con las leyes civiles o judiciales. Pero todavía no queda un juego de leyes, y esas son las leyes morales. ¿Acaso también cumplió con las leyes morales? La realidad es no. ¿Por qué no ha cumplido con las leyes morales? Sencillo, porque tienen que ver directamente con el carácter de Dios. ¿Acaso ha dejado Dios de ser santo? ¿Acaso ha dejado Dios de ser eterno? ¿Acaso ha dejado Dios de ser celoso? ¿No es el mismo Dios que dio los 10 testamentos en el libro de Éxodo y que lo reafirmó en Deuteronomio? ¿No es el mismo Padre y el mismo Dios que vemos en los evangelios y en las epístolas apostólicas? ¿No es el carácter de Dios inmutable? La respuesta es sí. Dios no ha cambiado su carácter, Dios no ha evolucionado, Dios no se ha adaptado a los tiempos, sino que Dios permanece eterno. Por ende, esas leyes morales que nosotros vemos en las Escrituras aún aplican a nosotros. Aún aplican a nosotros por cuanto nosotros nos relacionamos con Dios y por cuanto nos enseñan cuál es el estándar moral que Dios espera de nosotros. Y vemos evidencia de estos también. Primera evidencia, el Sermón del Monte. Si vemos el resto del capítulo 5 de Mateo, nos damos cuenta que Jesús comienza a abundar de cuál es la expectativa que tiene Dios con respecto a los ciudadanos de su reino. Y Él parte del hecho de la ley, diciendo, oíste que fue dicho, no fornicarás. Oíste que fue dicho, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Oíste que fue dicho, no cometerás asesinato o no matarás. Y Él está partiendo de la ley, no para abolirla, ni para hacerla irrelevante, todo lo contrario, para hacerlas más relevantes para nosotros y para hacerlas más comprometedores a nosotros que somos su iglesia. Jesús no menciona aquí las leyes ceremoniales o civiles. Jesús no dice, oíste que fue dicho que en el templo, oíste que fue dicho que en el día de los panes sin levadura, o oíste que fue dicho que cuando alguien te vende un buey. No, nada de eso. Sino que Él se enfoca exclusivamente en las leyes que tienen que ver con la moral y lo que Dios espera de cada uno de nosotros.
También vemos esto en las enseñanzas de los apóstoles. Todos nosotros hemos escuchado en algún momento, y es muy cierto, que 9 de los 10 mandamientos son reiterados y reafirmados en el Nuevo Testamento. Y muchas de las enseñanzas de los apóstoles y muchas de las enseñanzas de la iglesia primitiva surge del hecho de principios morales de la ley moral de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, si pudiéramos analizarlo de esta forma, la conducta cristiana está basada en el gran mandamiento. ¿Cuál es esa? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta donde tenemos entendido, esto sigue vigente. Dios no ha bajado el estándar que Él espera en nosotros con relación a nuestra devoción a Él y con relación a nuestro trato con el prójimo. Pero incluso también este nuevo mandamiento y este primero y segundo gran mandamiento son extraídos de los 10 mandamientos primeros, de aquellos mandamientos que fueron dados por medio del por medio del siervo Moisés. ¿Y qué significa todo esto para nosotros? Esto significa, número 1, que todo lo demás, dígase las leyes ceremoniales y las leyes judiciales, deben ser desechadas y deben ser tomadas como irrelevantes para nosotros. Recientemente salió una noticia esta semana donde un pastor bautista conocido mundialmente, hijo de otro pastor bautista mundialmente famoso, el cual trataba este tema y con buenas intenciones y desde un buen texto, por así decirlo, explicaba cómo el cristiano de hoy en día no está siendo gobernado, no tiene que ser regido por la ley de Dios. Pero él afirmaba y se iba al extremo a decir que simple y llanamente lo que aparece en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en cierta forma no nos compete. En cierta forma es inspirado y sí, Dios lo dio para un propósito, pero a la iglesia no tiene esto ninguna relevancia, no tiene ningún compromiso. Pero esto no es lo que vemos aquí en la Escritura. Es fácil pensar que el resto de la ley, por cuanto ha sido cumplida por Cristo, no tiene valor para nosotros. Pero hermanos, esto es un grave error. Número 1, porque el Señor nos dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda escritura es inspirada por Dios, incluyendo el Nuevo Testamento como el Viejo Testamento. Y toda escritura es útil para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruir, a fin de que el hombre pueda ser perfecto delante de Dios. Y esto incluye a la iglesia de Cristo y en su nuevo pacto. Hermanos, y esto es importante y de aquí nace lo que es el título de estos sermones. La ley de Dios refleja el carácter de Dios. Cuando estudiamos la ley de Dios debemos preguntarnos ¿qué nos enseñan estas leyes del carácter de Dios? ¿Qué nos enseñan las leyes morales? ¿Qué nos enseñan las leyes ceremoniales? ¿Qué nos enseñan las leyes civiles del carácter de Dios al cual nosotros adoramos? El carácter del mismo Dios que se revela en el Antiguo Testamento, como el mismo Dios que se revela en su palabra por medio del Nuevo Testamento. Cuando leemos los distintivos que tenía Israel con relación al pueblo, a los pueblos impíos que los rodeaban, ¿acaso esto nos enseñan que debe haber una distinción entre la iglesia de Cristo y el mundo que nos rodea? O cuando leemos acerca de cómo Israel debía albergar y proteger a los extranjeros que pasaban por su tierra, ¿acaso esto no nos enseña también de cómo la iglesia debe hospedar y brindarle una mano de solidaridad a aquellos extranjeros que se encuentran entre nosotros? O cuando vemos la solemnidad y la consagración con la cual el pueblo de Israel celebraba sus ceremonias y rituales y días festivos, ¿acaso esto no nos enseña que debe haber también solemnidad y consagración en nuestro culto y adoración a Dios en nuestra iglesia?
Claro que sí. La palabra de Dios por medio de su ley también nos refleja el Dios que nosotros obedecemos y adoramos en el Nuevo Testamento. Juan Calvino dijo lo siguiente, y yo pienso que es atinado en lo que estamos tratando de decir. Los creyentes que han sido transformados por el Evangelio también necesitan la ley, no como medio de salvación, sino como guía de santificación. Y fíjense, yo hago énfasis en la palabra guía, porque tampoco produce santificación. Tampoco nos hace más aceptos delante del Padre que guardemos o no los 10 mandamientos. Cristo nos hace aceptos delante del Padre. Pero ciertamente los 10 mandamientos nos ayudan a saber cómo podemos vivir una vida de integridad, cómo podemos vivir una vida que complazca y agrada al Señor. Hermanos, sabiendo que estamos libres de toda condenación, pero también de toda bendición que puede venir por la ley, y también sabiendo que en Él tenemos a nuestra disposición todo un retrato vivo de las Escrituras, aquel plano que hablábamos al principio, aquellos diseños originales que nos ayudan a entender las profundidades y los fundamentos en la cual la iglesia ha sido fundada, los vemos en el Antiguo Testamento y en la ley y en los profetas del Señor. Pero permítame, hermanos, aterrizar todo lo que hemos estado hablando hasta este momento. Mateo capítulo 5, versículo 19, el cual es nuestro texto, dice de la siguiente forma: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, cuando nosotros leemos la ley y leemos la palabra del Señor y leemos libros como Éxodos o Levíticos o Números o Deuteronomio y nos acercamos a versículos bíblicos como Éxodo capítulo 20 versículo 7 y dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Acaso entendemos por esto que no es relevante para nosotros? ¿Acaso entendemos que el utilizar el nombre de Dios de una manera ligera y sin solemnidad puede ser justificado como parte de nuestro idioma o de nuestra cultura? ¿Acaso entendemos que no estamos blasfemando el nombre santo y perfecto de Dios, sino que simplemente sería una exageración tratar de aplicar este mandamiento en toda nuestra conversación? Y si vemos versículos como Éxodo capítulo 20, versículo 8, cuando dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entendemos que porque el día de reposo ciertamente no aplica para nosotros, como lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿acaso esto significa que tenemos libertad para trabajar los 365 días del año? Ignoramos que Dios designó un día de descanso, incluso antes de darle la ley, para ser más específico, en el momento de la creación. Ignoramos que Dios designó un día de descanso en específico para santificarlo. Hermanos, ignoramos que el propósito de Dios del día de reposo era para dedicárselo a Dios, para congregarnos. Y aunque nos congreguemos los domingos y no el sábado como lo hacía Israel, ¿acaso no deberíamos nosotros también santificar el domingo y dedicárselo a Dios? Como dice el versículo 19 de Mateo 5, de manera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Hermanos, eso no es más que una breve exposición de todo lo que compete la relación del cristiano con la ley. Pero que eso nos pueda ayudar a nosotros a poder entender y a poder llenarnos de las riquezas
de poder obedecer y de poder encontrar el rostro de nuestro Señor y de nuestro Dios, aun cuando estudiemos pasajes como en Éxodo, o en Levítico, o en Número, o en Deuteronomio. Y lo interesante del caso también, y no quisiera dejar pasar esta oportunidad sin mencionarlo, es que el mismo Señor Jesucristo también hace un llamado a aquellos que tienen a bien enseñar la palabra de Dios. Y no me refiero únicamente a los predicadores, no me refiero únicamente a los profesores de escuela dominical o a los encargados de un ministerio, de un estudio bíblico, sino a toda persona que tenga bien comunicar la Sagrada Escritura, ya sea en su lugar de trabajo, ya sea con un compañero, ya sea como cabeza de familia, a sus hijos o a su cónyuge. Aquí dice la palabra del Señor que tenemos un compromiso de no menospreciar la palabra del Señor y de no liberar ninguna atadura que Dios no ha diseñado o no espera que sea liberada. Todo lo contrario, hermanos, que nuestro deber sea exaltar y comprometer a los hombres a guardar toda la palabra del Señor. Que nosotros podamos tener el discernimiento y mediante el Espíritu Santo nos ayude a hacer la diferencia en cuáles son aquellas cargas que debemos liberar de los hombres porque no les compete cargar, pero también cuáles son aquellas cargas que debemos atar en los hombres porque el Señor espera que sean cargadas también. Que el Señor nos dé gracia no solamente para entenderlo, sino también para comunicarlo y expresarlo a todos los hombres. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual es perfecta, Señor, es rica y es abundante. Padre, lo que el tiempo o nuestra insuficiencia terrenal, Señor, no pudo explicar o aclarar sobre este tema tan importante, Señor, confiamos que tu Santo Espíritu por medio de tu palabra lo hará conocido a tu iglesia, que tú serás fiel, Señor, en poder entender y aplicar en cada uno de nosotros estas verdades. Padre, ayúdanos a no menospreciar ninguno de los mandamientos que tú has establecido, a poder, Señor, discernir cuáles son aquellos en los cuales nosotros no tenemos compromiso porque ya han sido cumplidos por Cristo, pero también cuáles son aquellos, Señor, en los cuales aún tenemos que rendirte cuenta. Que podamos, Señor, también ver tu rostro y tu carácter en todas tus escrituras, Señor, y poder conocerte de una forma más íntima y más profunda y más completa, Señor, más perfecta. Padre, ayúdanos a que podamos ser una iglesia, que podamos ser creyentes que exaltan, Señor, tu palabra y que la usan, Señor, como guía en todo lo que nos compete en nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos concedes y permite que tu Santo Espíritu haya producido en nosotros y siga produciendo en nosotros, Señor, la voluntad que así tú designes. Gracias te damos, Señor, en ese momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.